Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María López Collada. Soy algóloga y anestesióloga y estoy situada en la ciudad de Chihuahua, México. Empezaré diciendo que estoy muy emocionada de estar con ustedes el día de hoy y no solamente por estar en un congreso del tamaño del que es este congreso ALGE, sino porque el tema del que vengo a hablar con todos ustedes el día de hoy, desde mi punto de vista por lo menos, es uno de los temas más novedosos y realmente creo que más prometedores en cuanto a materia de dolor en los últimos 5 años o 10 años. No sé si ustedes en algún momento se han preguntado por qué es que simplemente el ser humano parece no poder avanzar en cuanto a materia de dolor. Elaboraré un poco esta idea. Si nosotros buscamos las estadísticas que se reportaban, vamos a decir, en 1970, en 1980, hablando por decir un tipo de dolor, del dolor posoperatorio, vamos a encontrar que del 70 al 80% de los pacientes que están posoperados en las primeras 24 horas o en las primeras 48 horas tienen un dolor de moderado a severo. Entonces pasan los años, ahora estamos en el año 2021 y si nosotros nos ponemos a buscar el último artículo que se haya reportado al respecto, vamos a encontrar justamente la misma estadística que en 1970, que en 1980. Señoras y señores, ¿qué estamos haciendo mal en cuanto a materia de dolor? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo todos estos años y qué es lo que ha estado pasando que hace que podemos tener miles de inventos, miles de descubrimientos, miles de avances en lo que parece ser el resto de las áreas médicas, pero no en materia de dolor? Creo que existen muchísimas cosas, no podemos señalar definitivamente solamente una. Es algo multifactorial como muchas cosas en la vida y como muchas cosas en medicina. Sin embargo, algo que se ha estado postulando en los últimos estudios, en los últimos años, y que creo que hace muchísima lógica, es que en cuanto a muchas patologías, lo que se hace es irnos directamente a atacar la fisiopatología de tal o cual enfermedad. Al atacar la fisiopatología de tal o cual enfermedad, entonces se tienen muchas más posibilidades de avance. Sin embargo, cuando estamos hablando de dolor, muchas veces la fisiopatología puede ser una y nosotros tenemos analgésicos que funcionan y que disminuyen la intensidad de dolor, pero muchas veces maquillan la situación, no yéndose realmente a la génesis de qué es lo que está pasando en ese momento. Por eso es por lo que me emociona mucho hablar de lo siguiente. Vamos a tener una presentación concisa, breve, pero con información muy valiosa, en donde vamos a descubrir qué es lo que durante los últimos años se ha reportado en cuanto a la relación que tienen los macrófagos y el desarrollo de un dolor crónico y en dado momento la resolución de ese dolor crónico. Empezaré diciendo, porque no puedo empezar realmente de otra manera, recordando qué es el dolor y recordando qué es la última definición que la IASP vino a decirnos en cuanto a qué es el dolor. Y ustedes podrán decir, bueno, el dolor, todos sabemos lo que es dolor, no necesitamos que empecemos hablando y desglosando tanto esto. Pero yo les diría, si realmente esto no fuera necesario, ¿por qué la IASP reunió a los mayores expertos en cuanto a materia de dolor en todo el mundo y duraron 2 días deliberando qué ponían y qué quitaban de la definición? Creo que el dolor, si bien todos tenemos nuestra propia definición y nuestra propia experiencia dolorosa y todos lo hemos sentido, por lo tanto, tal vez muchas veces no necesitamos que venga alguien a explicárnoslo. Creo que el dolor es de las cosas más subjetivas que tenemos como seres humanos, como pacientes y como médicos. Y el hecho de que sea algo subjetivo, en cierta manera nos mete en una encrucijada, porque empezamos los médicos desde nuestro punto de vista, desde nuestra educación tan positivista que hemos tenido desde que entramos a la carrera, a buscar maneras de comprobar esto, a buscar maneras de comprobar lo otro.
Y cuando nos topamos con algo que no podemos comprobar, como lo es el dolor, es ahí en donde muchas cosas empiezan a confundirse. El dolor es una experiencia desagradable asociada o parecida a la asociada a un daño tisular real o potencial. Vamos a detenernos un poco en cada uno de los puntos de esta definición. El dolor es una experiencia y creo que hasta aquí todos podemos estar en un consenso. Es una experiencia, cada quien siente el dolor de una manera diferente y como todas las experiencias en este mundo son personales y son muy subjetivas. Es una experiencia desagradable, vaya, si no fuera desagradable, entonces por definición no estaríamos hablando de dolor. Puede estar asociada a un daño tisular real y es cuando está un dolor asociado a un daño tisular real, es decir, imaginémonos a ese paciente que llega con una fractura expuesta a la sala de urgencias, pues nadie tiene mucha controversia, ahí está el hueso y por eso le está doliendo al paciente, no tenemos mucho lugar a dudas. El dolor existe porque hay un daño tisular muy real y muy comprobable que es esta fractura expuesta. Sin embargo, no siempre existe un daño tisular real en el individuo para que el dolor pueda producirse. Puede ser una experiencia desagradable, sensorial y física, porque es algo muy importante también. No solamente es una experiencia sensorial y no solamente es una experiencia, digamos, emocional. Nosotros como seres humanos somos tanto un cuerpo como una mente y no es posible separarlo. La definición de la IASP no dice que solamente sea una experiencia sensorial y tampoco dice que tampoco sea únicamente emocional. Siempre cualquier dolor, por comprobable que éste sea, tiene en mayor o menor grado un componente emocional, sin que eso le quite ni un gramo de legitimidad al dolor que alguien está realmente sintiendo. Entonces, habiendo dicho que es siempre sensorial y emocional, podemos quitar ese estigma de un dolor emocional es un dolor que no es real o que es un dolor que alguien está inventando o que es alguien que está mal de la mente. Eso simplemente es algo que quedó muy, muy, muy en el pasado. Ahora, esta experiencia que es desagradable, que es tanto sensorial como emocional, puede estar asociada a un daño tisular real, y esto ya lo abarcamos, pero también puede ser simplemente una experiencia que se parece a la que se siente cuando hay un daño tisular real. Puede ser parecida a la asociada sin que exista algún tipo de lesión tisular que nosotros podamos comprobar en este momento. Entonces, como pueden ver, la definición de dolor no es la cosa más sencilla del mundo y creo que al haber reformulado la IASP toda esta definición, nos deja muy claro que la ciencia, que la medicina tiene cierto alcance nada más en cuanto a muchas cosas y sobre todo en cuanto a tener la necesidad de comprobar la veracidad del reporte de un enfermo. Si pudiéramos decir cuál es la definición de dolor, dicho de una manera un poco más aterrizada, que alguien que no esté en el ámbito de la medicina pueda realmente como abrazar, podríamos decir, dolor es lo que el paciente dice que le duele. Punto. Nosotros no tenemos por qué darnos el rol o la responsabilidad, porque no la tenemos, de comprobar si lo que el enfermo nos está diciendo es verdad o no. Tenemos la responsabilidad de creer lo que nos están diciendo. Entonces, el dolor es una experiencia bastante compleja y es compleja cuando es un dolor agudo, pero se hace mucho más compleja cuando empezamos a hablar de un dolor crónico. Y un dolor crónico, regresando a lo que dice la IASP, es un dolor que dura más de 3 meses. Así de arbitrario, señoras y señores, así de arbitrario. Si alguien
un día se duerme y al día siguiente despierta y ya cumple 3 meses con ese dolor, en ese momento lo vamos a clasificar como un paciente con dolor crónico. Y estoy de acuerdo que esto no quiere decir que a lo largo de la noche la fisiopatología de este dolor haya cambiado, para nada. Pero se necesitaba llegar a algún tipo de consenso, se necesitaba llegar a algo un poquito más tangible, porque si nos quedábamos con la definición de dolor crónico un poquito más atrás, que decía, bueno, el dolor crónico es ese dolor que ya excedió el curso esperado de tal o cual enfermedad, realmente siempre nos íbamos a quedar en el limbo, porque es muy difícil que todos hagamos un consenso de cada una de las patologías, cuánto es normal que duren doliendo y cuánto tiempo ya no es normal. El dolor crónico es ese dolor que lleva más de 3 meses y muchas veces cuando estamos hablando de dolor crónico empezamos a hablar de un dolor de tipo neuropático. El proceso nociceptivo tiene, podríamos estar hablando, podríamos hacer una maestría si quisiéramos en cuanto al proceso nociceptivo. Sin embargo, si tuviéramos que hablar de él de una manera muy simple, podríamos decir lo siguiente. Podemos dividirlo en transducción, en transmisión, en modulación y en percepción. La modulación, a su vez, puede ser ascendente o descendente. La transducción es esa manera en la cual los nociceptores, que son estas células que tenemos, que son unas terminaciones nerviosas libres, que son las encargadas de recibir este estímulo percibido como dañino, se activan. Y ahora la manera en la que estos nociceptores convierten la energía en una energía eléctrica para que viaje a través de todo nuestro sistema nervioso central, ese es el relevo que vamos a llamar transmisión. Y ahora la modulación tan importante que es nuestra manera, la manera del organismo de como de atenuar toda esta respuesta tan exagerada que estamos teniendo. En la modulación se liberan sustancias endógenas, evidentemente, como opioides endógenos, sustancias que se parecen en cuanto a receptor, en cuanto a manera de actuar a la morfina, a la buprenorfina, al fentanilo, pero que son liberadas por el propio cuerpo. También sustancias llamadas endocannabinoides, que sirven para que toda esta respuesta no sea tan exagerada. Y de hecho, sabemos que patologías en donde la modulación está, digamos, defectuosa, como por ejemplo la fibromialgia, son patologías en donde hay una respuesta exagerada al dolor. Y por último, la percepción es esta manera tan personal de percibir el dolor. Y es decir, la percepción es esta manera y es este relevo en el proceso nociceptivo en donde más que utilizar fármacos para que no se perciba de tal o cual manera, sirve muchísimo la psicoeducación, sirve muchísimo todo lo del mindfulness, que realmente no me canso de decir que todas estas técnicas de relajación no deberíamos de verlas los médicos y el personal de salud en general como algo esotérico, como algo que está alejado de la medicina. Esto cada vez es menos cierto y está comprobado por muchos estudios con mucho peso que todas estas técnicas, la terapia cognitivo-conductual también, funcionan muchísimo y funcionan muchas veces mucho más que lo que funcionaría tal o cual medicamento. Ahora, vamos realmente a ir aterrizando el tema, porque venimos a hablar de los macrófagos. Y ustedes me podrán decir, doctora, sé que los macrófagos tienen que ver con el dolor y eso lo aprendí desde que estaba en pregrado. Y vaya, tenemos muy claro desde hace muchos años el rol que tienen los macrófagos en el dolor agudo, pero existe evidencia creciente durante los últimos años. De hecho, si nosotros nos metemos a PubMed y buscamos la palabra macrófagos y el término dolor crónico, vamos a encontrar arriba de 200 ensayos que se han publicado en los últimos 5 años en cuanto a modelos animales, sobre todo.
Todos nosotros aquí sabemos que el macrófago es este tipo de glóbulo blanco que, si quisiéramos decirlo de una manera muy, muy simple, es este tipo de glóbulo blanco que al llegar un patógeno lo abraza, lo destruye, le saca las células muertas y lo va a presentar a otras células que van a empezar toda esta reacción en cadena de un organismo que se está defendiendo. Dicho en palabras un poco más técnicas, pues esto es la fagocitosis, es la destrucción de los antígenos y es la presentación de los antígenos a los linfocitos, que nosotros sabemos el papel tan importante que tienen los linfocitos en todo lo del sistema inmune. Entonces aquí estamos hablando de muchísimas cosas, estamos hablando del sistema nervioso, hablando de dolor. Estamos hablando del sistema inmune porque si pudiéramos clasificar a los macrófagos dentro de algún sistema, estoy segura que todos ustedes estarían de acuerdo conmigo, que sería dentro del sistema inmune. A la hora de empezar a hablar de este sistema inmune, también tiene mucho que ver todo lo que está tan en boga últimamente de la inflamación crónica. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. También algo que hemos visto desde que estudiamos la carrera es, digamos, las 5 estrellas que tenemos que palomear para que nosotros podamos decir que existe una inflamación. El edema es esta manera en la cual el aumento de tamaño es tan importante. El calor, el dolor, el eritema, es decir, el cambio de coloración y se ve muy rojo, digamos, si lo podemos comparar con el lado contralateral, y la pérdida de la función. Entonces, si hay edema, si hay calor, si hay eritema y hay una pérdida de la función, pues por definición estamos hablando de una parte del cuerpo que está inflamada. El dolor es, digamos, algo que siempre va a suceder cuando hay una inflamación. Y bueno, está bien, el dolor y la inflamación, sobre todo cuando estamos hablando de dolor agudo, pueden o siempre tienen, digamos, una función protectora. Todos nosotros sabemos que el dolor agudo tiene una función protectora, tiene una función de empezar a hacer toda esta reacción en cadena cuando hay algún tipo de lesión o cuando hay algún tipo de infección. Sin embargo, ¿qué me dicen de el papel, aceptémoslo también, el papel perjudicial del dolor, el papel perjudicial de la inflamación cuando esto se perpetúa? Por ejemplo, cuando tenemos a alguien con un síndrome doloroso regional complejo, tipo 2, que lleva tanto tiempo con dolor, tanto tiempo con pérdida de la función, con el eritema, con el calor, esto no tiene ningún tipo de función protectora para este individuo. Empieza a perjudicar, empieza a propiciar un estado de inflamación crónica y vamos a hablar de esto un poquito más adelante, también un estado de inmunosupresión. El sistema inmune y el sistema nervioso, hablando de macrófagos y de dolor, son dos sistemas que están íntimamente relacionados y que tienen una comunicación, como casi todas las comunicaciones, pues completamente bidireccional. El sistema inmune tiene la capacidad de escuchar al sistema nervioso y el sistema nervioso también tiene la capacidad de escuchar al sistema inmune. Y esto es muy importante y realmente creo que es fascinante. Si me pidieran decir cómo es, dicho de una manera muy simple, cómo es que se pueden comunicar estos dos sistemas, tal vez el celular o el teléfono que utilizarían serían las citoquinas. Las citoquinas son este sello que pone el sistema inmune en su momento para viajar y para mandárselas al sistema nervioso. El sistema nervioso las recibe, las escucha, las abraza y también libera citoquinas y neuropéptidos y neurotransmisores que a su vez viajan de nuevo al sistema inmune para que sea escuchado y para que tenga la respuesta que en dado momento puede ser, a veces es una respuesta adecuada cuando estamos hablando de dolor agudo, pero esta respuesta puede ser derivada de señales confusas que no se entienden bien y termina siendo una respuesta perjudicial cuando se perpetúa. Esta interacción nociceptor, que el nociceptor, como quedamos, es esta célula encargada de recibir las señales dolorosas, es una terminación nerviosa libre
y el nociceptor es donde empieza todo el proceso doloroso. Esta célula que se llama nociceptor se comunica con el glóbulo blanco, el tipo de glóbulo blanco que es el macrófago, y todo esto tiene que ver con que empiece un dolor, con que se mantenga un dolor y en dado momento, según investigaciones recientes, también en que algún dolor pueda llegar a resolverse, como es, estoy segura que es lo que estamos buscando ver al final de esta charla, cuál es la diana terapéutica tan prometedora que podemos esperar en los próximos años derivado de esta relación que hemos encontrado. Tenemos, dicho de una manera muy dicotómica, dos tipos de macrófagos, el M1 y el M2. El M1 podríamos decir que es un tipo de macrófago proinflamatorio porque produce citoquinas y estas citoquinas inducen dolor. Ahora, el segundo tipo, que es el M2, produce citoquinas antiinflamatorias que disminuyen el dolor. Repito, esta es una manera muy dicotómica de ver el asunto porque realmente los macrófagos no existen en una manera estática. No nacen siendo M1 y mueren siendo M1 sin haber cambiado. Pueden tener un estado dinámico y pueden cambiar de M1 a M2 y tienen este estado, se le llama no binario en cuanto a funcionalidad. Pero bueno, cuando están en M1, esta es su función y cuando están en M2, la función es antiinflamatoria. Son unos fagocitos mononucleares que, como hemos dicho, lo que hacen es fagocitar, es decir, abrazar, comer, dicho de una manera muy simple, presentar antígenos y empezar toda esta reacción de la producción de las citoquinas. El dolor y la inmunidad tienen mucho que ver y el dolor y la inmunidad creo que vale la pena saber que tienen muchísimo que ver porque no sé si ustedes han tenido ese paciente que llegó con mucho dolor, vimos qué era lo que se necesitaba hacer, hicimos un buen diagnóstico algológico, vimos si se necesitaba algún tipo de neuromodulador, si se necesitaba algún tipo de opioide, paracetamol, intentamos cubrir todo y cuando llega este paciente un mes después o unas 2 semanas después, cuando lo hayan vuelto ustedes a citar, nos damos cuenta que no hubo un buen apego al tratamiento. Y a la hora de desmenuzar, a la hora de escarbar por qué es que no tuvo un buen apego al tratamiento, nos damos cuenta que la razón que tuvo el paciente de no tomarse el medicamento es que tiene una mala idea del medicamento y prefiere aguantarse el dolor con tal de no dañar, y tengo que entrecomillar en el aire porque realmente lo merece, con tal de no dañar a su cuerpo o a su organismo por tomar medicamentos. Entonces, está muy satanizado el tomar medicamentos y ¿por qué no vamos quitándole el mito y por qué no vamos destapando y que todo mundo sepa que un dolor descontrolado inmunosuprime? Tanto que anda importando últimamente y con razón, pues el sistema inmune, ¿por qué no vamos haciendo que todo mundo sepa que un dolor crónico afecta al sistema inmune? Entonces no estamos haciendo ningún tipo de bien a nuestro cuerpo al aguantarnos un dolor, sino todo lo contrario. Cuando nosotros tenemos o algún paciente tiene un daño tisular, pues vaya, como siempre hay en un daño tisular, empieza a haber esta activación de los macrófagos. Estos macrófagos lo que hacen es liberar citoquinas proinflamatorias y esto lo que hace es activar los receptores TRPA1 y TRPV1, los tan famosos receptores TRPV1 en los nociceptores. Ahora, esto lo que hace es que haya una comunicación nociceptor-macrófago y no es ningún tipo de noticia que esto suceda cuando hay un inicio de dolor porque lo hemos sabido desde hace muchísimo tiempo. Pero es muy importante que sepamos que últimamente nos hemos dado cuenta que esto tiene mucho que ver con que un dolor se vuelva crónico, se perpetúe y existen dianas terapéuticas prometedoras que pueden ayudar a que este dolor se resuelva, justamente volteando a ver de nuevo todo esto de los receptores TRPA1 y TRPV1 en los nociceptores y la relación que tienen con los macrófagos.
Existe una quimiosina proinflamatoria que se llama CCL2. Esta quimiosina proinflamatoria es producida tanto por los macrófagos como por las neuronas. Está documentado que cuando hay una lesión nerviosa, que por definición podría decirles que esto tiene muchísimo que ver con el desarrollo de un dolor neuropático, vaya, cuando hay una lesión nerviosa, lo que sucede es que aumentan los niveles de esta quimiosina proinflamatoria, que es la CCL2, en el ganglio de la raíz dorsal. Y el ganglio de la raíz dorsal anatómicamente tiene tanto que ver con todo lo del proceso nociceptivo. Cuando esta quimiosina proinflamatoria llamada CCL2 aumenta en el ganglio de la raíz dorsal, tenemos más riesgo de tener una sensibilización central. Todos ustedes están de acuerdo conmigo seguramente en que no queremos llegar a una sensibilización central, porque una vez que hemos llegado a una sensibilización central, estamos hablando de una huella en la corteza cerebral que es muy difícil quitar. Si no hay lesión en la mano o en el pie o la parte anatómica que ustedes gusten, pero la huella está en la corteza, es algo muy difícil de combatir. Ahora, cuando hay una lesión nerviosa, también hay una infiltración de los macrófagos con CCL2 en el ganglio de la raíz dorsal y se desarrolla un dolor neuropático. Todo esto se ha visto en modelos animales. Y ahora, como nuestra luz de esperanza, voy a decirlo así, es que los macrófagos tienen un papel en la resolución del dolor. ¿Qué es lo que pasa y por qué digo esto? Porque los macrófagos se ha demostrado que tienen también la capacidad, sobre todo pues los M2, ¿no?, de liberar mediadores antiinflamatorios. Uno de los mediadores antiinflamatorios más importantes que de los que se está hablando hasta ahorita en cuanto a esto es la interleuquina 10. Se ha visto en ratones que tienen una deficiencia, un déficit de la interleuquina 10, que son ratones que tienen hiperalgesia, lo cual tiene lógica, porque si no tienen esta sustancia tan importante que funciona para la antiinflamación, pues esperaríamos que el dolor fuera un poco más descontrolado. Ahora, cuando existe un déficit de macrófagos inducido de una manera artificial, pues por el clodronato, esto retarda la resolución de una hiperalgesia térmica en modelos animales. Entonces, estos ratoncitos a quienes de manera artificial se les hizo que los macrófagos estuvieran en un déficit, tuvieron más problema en mejorar cierto tipo de dolor asociado a cambios de temperatura. La neuroprotectina es algo que nosotros podemos encontrar comúnmente y de manera natural en el DHA. La neuroprotectina estimula la fagocitosis macrófaga y tiene una acción analgésica en animales. Entonces, pues aquí es un punto a favor a todo esto del DHA. Y también el microRNA regula esta comunicación entre el macrófago y entre el nociceptor. Ejemplos de esto es que una sobreexpresión de un tipo de microRNA, que es el MIR o MIR21, esto aumenta los niveles de M1, que recordemos son los tipos de macrófagos proinflamatorios, y disminuye los niveles de los macrófagos antiinflamatorios, que son el M2. Esto va a desembocar muy seguramente en un dolor neuropático. Esta sobreexpresión de MIR21 que hace que no haya casi antiinflamación y que haya mucha proinflamación, genera un dolor neuropático. Y ahora una depresión de justamente lo mismo de MIR21 en ciertas neuronas sensitivas inhibe el desarrollo de un dolor neuropático. Se vio en un estudio muy específico en donde el MIR124 aplicado de manera intratecal, que lo que hace es aumentar a ciertos macrófagos antiinflamatorios o al M2, atenúa un dolor de componente inflamatorio en ratones hasta por un mes. Una aplicación de MIR124 intratecal. Entonces, tratamientos un poquito más específicos a la fisiopatología de cierto tipo de dolor pueden dar resultados muy, muy prometedores. Esta diana terapéutica
de un microRNA, en este caso el MIR124, que ayuda a que el M2, que es el tipo de macrófago antiinflamatorio, tenga una mejor función, puede ayudar muchísimo a ciertos tipos de dolor que no estamos encontrando ahorita mucho para dónde hacernos en cuanto a esto. Este es un estudio que salió en marzo de este mismo año y es un estudio que fue muy sonado, publicado en la revista Neuron justo el 4 de marzo de este año. Estas habla de investigaciones recientes en modelos animales que tienen un dolor crónico. Los investigadores lo que hicieron es secuenciar con ARN unicelular las células de estos ratoncitos, porque eran ratones que tenían un dolor neuropático. Y a la hora de secuenciar con este ARN unicelular, lo que hacían era buscar qué tipo de defectos existían en las células de estos ratones. Lo que encontraron es que los macrófagos, que son los normalmente antiinflamatorios, resultaron disfuncionales. Entonces, esto viene hablando de lo que hemos venido hablando durante toda esta charla. El hecho de que un macrófago antiinflamatorio esté disfuncional es una razón muy importante para que alguien termine desarrollando un dolor neuropático o un dolor crónico. Y lo que hicieron también, no solamente encontraron esto, sino que a la hora de intervenir, lo que hicieron fue estimular la proteína antiinflamatoria llamada CD163. Y esto disminuyó las sustancias inflamatorias en la médula espinal y disminuyó también la intensidad de dolor de estos ratones durante todo un mes, devolviéndoles la función normal a los macrófagos. Entonces creo que esta es una diana terapéutica muy prometedora y espero que durante los próximos meses y años cada vez más veamos más modelos animales y más estudios para después poder avanzar a la siguiente fase. Como conclusiones, podría decirles lo siguiente. Los macrófagos regulan la patogénesis del dolor y esto lo hemos sabido desde hace muchísimo tiempo y tienen un papel muy importante para iniciar un dolor porque ellos producen mediadores proinflamatorios y pronociceptivos. Tenemos cierta evidencia reciente que sugiere también que contribuyen a la resolución del dolor, porque pueden ayudar a la resolución de cierto dolor al producir interleuquina 10. Cuando hay una inflamación sostenida, lo que sucede es que se va a desarrollar un dolor crónico, pero una inflamación sostenida no nada más nos lleva a dolor crónico, nos puede llevar a aterosclerosis e incluso a cáncer. Se sabe que la inflamación está muy ligada a ciertos tipos de cáncer. Entonces, no nada más para dolor, aunque es algo muy importante, pero es necesario que se vayan encontrando dianas terapéuticas más específicas hacia la fagocitosis y más específicas hacia la antiinflamación. Existen también ciertos tipos de microRNA como la neuroprotectina que pueden tener un rol analgésico y lo que empecé diciendo es lo mismo que voy a terminar diciendo. Tenemos muchos analgésicos muy efectivos y vaya, qué bueno que existen porque sin ellos no tendríamos campo de acción en este momento, pero muchos analgésicos de los que utilizamos actualmente, vaya, no están libres de efectos adversos y lo que es más, muchas veces no atacan la fisiopatología del dolor. Muchísimas gracias por su atención.